Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración, el día es el 610. Qué precioso que el Señor nos haya permitido de manera constante, cada día, la Iglesia Nacional envía estas reflexiones para poder estar atentos con el oído bien alerta de lo que Dios nos quiere decir a lo largo de esta pandemia que todavía en verdad no se termina, no se acaba. Proverbios 10, el versículo 28 dice, el futuro de los justos es halagüeño, lo que la esperanza de los malvados se desvanece. Oh, qué precioso mensaje, ¿verdad? El futuro de los justos trae esperanza, pero la de los malvados se desvanece. Vamos a orar para que el Señor permita que su Espíritu Santo nos permita guiar a través de la revelación de su palabra el mensaje de esta semana y que el Señor nos permita mostrar el plan que vamos a hacer las próximas semanas. Hemos terminado de revisar los generales de Dios. Hoy vamos a iniciar con el estudio de Jesucristo en los Evangelios. Tengamos un momento de oración. Padre querido, en el nombre de Jesús queremos rogar que la manifestación de tu presencia sea la razón del por qué hablamos nosotros en esta mañana. Usa tu palabra, Espíritu Santo. Úsame a mí, Señor, que venciendo todas las limitaciones propias que como tengo como ser humano, tu Espíritu Santo hable. Usa la preciosa palabra tuya para hablar, Señor, de ti, oh Jesús amado, en los evangelios. Gracias por lo que tú vas a hacer. Toma mi vida, toma mis labios, purifícalo, limpia mi pecado. Señor, y haz de esta presentación una manifestación poderosa de la revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hablar, por lo tanto, ahora a Jesucristo en el libro de Lucas. Como mencionamos hace algunos minutos, hemos analizado en los últimos meses la vida de varios generales de Dios. Y dentro del plan que tenemos es que durante este tiempo, y si el Señor permite el siguiente año, vamos a analizar una de las experiencias más hermosas, la cual es estudiar, meditar, aplicar a nuestra vida personal y comunitaria la vida del Señor Jesucristo manifestada en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este recorrido nos permitirá no solamente observar los acontecimientos, por decir, de su nacimiento, basado en las profecías del Antiguo Testamento, sino en que vamos a ver de cómo Jesús instauró el reino de los cielos en esta tierra. Y veremos de forma práctica cómo podemos aplicar la vida de Cristo en nuestro entorno, en el cual cada uno nos desenvolvemos, en nuestro entorno comunitario. Si nosotros revisamos un poco la Escritura, podemos nosotros discernir que la enseñanza que muestra, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, presenta 5 aspectos importantes de lo que es la enseñanza. Primero, la enseñanza debe apuntalar el carácter de la persona, es decir, ayuda al desarrollo de hábitos que le permita a la persona enfrentar las dificultades de la vida en el lugar en donde cada uno está. Como dice Deuteronomio capítulo 6, el versículo 1 y el versículo 6. Esta característica se llama carácter. Entonces, la enseñanza de la Escritura ayuda a fortalecer el carácter de la persona. Así se debe hacer.
Dos, el otro aspecto de la enseñanza de la escritura es el desarrollo del saber, es la instrucción repetida y utilizando los materiales didácticos disponibles y creativos nos permitirá aprender a hacer. Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 6 al 8, y esto le vamos a llamar conocimiento. La tercera característica es el desarrollo de habilidades y destrezas para que el conocimiento sea puesto en forma práctica en el entorno donde cada uno de nosotros está y ayudemos de esa manera al desarrollo, como dice Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 2 al 3. Y esto le vamos a llamar la práctica. Cuarta característica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura es el servicio a la comunidad, en donde se encuentra cada una de las personas. Es otra parte importante en el desarrollo de la enseñanza. Así lo especifica Deuteronomio 6, del 9 al 10 y el versículo 18. Esto se llama servicio. Y la quinta parte, que es muy importante, sin evaluación es difícil determinar el avance de una determinada instrucción de parte de Dios, como dice Deuteronomio 6, del 24 al 25. Y esto se llama evaluación. Entonces, notemos algo interesante, querida Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. A lo largo de estas semanas, vamos a generar un material de trabajo para que usted, mi estimado hermano, mi estimada hermana, al escuchar esta presentación, desarrollemos una agenda de trabajo para que la enseñanza de la Escritura nos ayude a formar nuestro carácter, nos ayude a desarrollar un conocimiento, nos ayude a desarrollar habilidades y destrezas para poner en práctica lo que hemos aprendido. Sirvamos a la comunidad donde cada uno de nosotros estamos con el servicio y que logremos hacer una evaluación de lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Este principio lo vamos a aplicar en todas las enseñanzas que vamos a tener. Eso es aprender con H. Implica discernir. Aprender con H significa capturar. Aprender con H significa liberar. Imagínese usted lo que va a pasar con el conocimiento del Señor Jesucristo en los 4 evangelios. Al analizar el libro de Lucas, vamos a revisar algunos temas del Señor Jesucristo en el libro de Lucas. En las próximas semanas del mes de diciembre, si el Señor así lo permite, vamos a evaluar en esta ocasión las profecías sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo fue el anuncio del nacimiento de Jesús, como también el análisis bíblico del Magnificat de María. La siguiente semana vamos a analizar el nacimiento de Jesucristo de una perspectiva bíblica que nos va a permitir entender el nacimiento del Señor Jesucristo, donde la Biblia lo señala que ni es el 25 de diciembre, ni es en el mes de diciembre, pero hemos adoptado un concepto cultural y eso nos va a permitir hacer un enfoque bíblico de lo que en realidad es el nacimiento del Señor Jesucristo. Luego vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. Esto va a ser importante para que comprendamos que la vida del Evangelio constituye como el desarrollo de un árbol que da frutos. Si no da fruto, tiene que ser cortado y echado al fuego. Eso analiza el análisis, como vamos a ver, de Juan el Bautista. Luego vamos a analizar cómo debe formarse un liderazgo, basados en Lucas capítulo 6. Las bienaventuranzas conectados con Mateo 5, como también los ayes. ¿Cómo se debe formar un liderazgo? Luego, si el Señor así nos permite, en la última semana del mes de diciembre, vamos a analizar
los milagros del Señor Jesucristo y lo que es la misericordia. Y si el Señor igualmente así lo permite, vamos a arrancar en enero del próximo año, si así el Señor permite, y perdona la redundancia de estos términos, de cómo ser eficaces y eficientes en la economía del reino, aprovechando las circunstancias no fáciles que estamos viviendo como nación. ¿Cómo generar un emprendimiento bíblico? Eso lo vamos a analizar. Muy bien, en función de eso, iniciemos el análisis de Jesucristo en el libro de Lucas, primeramente analizando algunas profecías del Antiguo Testamento. Muy bien, dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de Elia. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Dice así el texto bíblico. La restauración de la relación entre Dios y el ser humano después de su aparatosa caída estaba prevista desde el inicio de la historia humana en el plan de Dios, porque se requería un redentor, el cual es Jesucristo, que en este texto de Génesis 3:15 Dios lo revela que va a aparecer de la simiente de mujer. ¿Cuál sería la aplicación de todo esto? En Jesucristo tengo autoridad para aplastar la cabeza de Satanás. Esto se llama carácter. ¿Qué tal esto? Por lo tanto, el que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene la autoridad para aplastar la cabeza de Satanás, como dice capítulo 16 del libro de Romanos. Segunda profecía. Nacería en Belén. Dice así el texto bíblico de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nosotros sabemos, de acuerdo al texto bíblico, que el lugar del nacimiento del Señor Jesucristo fue en Belén de la tribu de Judá. Pero el texto muestra un propósito, que es que de Belén de Judá saldrá un líder con autoridad para gobernar Israel. Pero el origen del nacimiento de este líder especial se origina su autoridad en la eternidad. En la eternidad. Aplicación. Toda autoridad sobre la tierra viene desde la eternidad del cielo. Esto es un conocimiento bíblico que debemos tener. La Biblia es muy clara y enfática en este sentido, que cualquier persona ejerce autoridad porque esa autoridad ha venido del cielo. No se gana la autoridad, se la recibe, y se la recibe de parte de Dios del cielo. Tercera profecía. Nacería de una virgen respecto a Jesucristo. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7, versículo 14. La señal de Dios es una acción sobrenatural y extremadamente milagrosa al más alto nivel, como el concepto biológico de la concepción y la formación del cigoto, embrión y feto en el vientre materno. ¿Cómo fue esto posible siendo una mujer virgen? ¿Cómo una virgen puede quedarse embarazada? ¿Cómo puede dar a luz una mujer si en su concepción no intervino un varón? ¿Cómo puede dar a luz una mujer? La respuesta está en Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué aplicación? La manifestación de un milagro está en la experiencia de que Dios está con nosotros. Esto se llama conocimiento. Qué bueno es entender que la manifestación poderosa de un milagro se da,
se puede dar cuando Dios está en nosotros. Veamos ahora las características de un gobernante, según Isaías capítulo 9, el versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les dará estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta profecía describe las características que tiene Jesús como gobernante. Un gobernante apropiado para gobernar un mundo hostil como el nuestro. Y el universo entero tiene estas características. Hay soberanía y autoridad de gobierno que está sobre los hombros de este especial gobernante llamado Jesús. Jesús, consejero, admirable, buen juicio para resolver conflictos, y esto lo demostró en todo el ministerio del Señor Jesucristo. Dios fuerte, gobernabilidad firme para alcanzar los propósitos de la justicia, como lo hizo Jesucristo en todo su ministerio. Padre eterno, gobierno perdurable con el corazón de un padre. La ternura de un amado Señor Jesucristo que dio las pautas de una gobernabilidad saludable. Príncipe de paz, gobernabilidad de justicia para poder convivir en paz. Cuán importante es entender esto. ¿Qué aplicación podríamos nosotros hacer de esto? La eficacia, la eficiencia, la eficacia, que estemos en el propósito, la eficiencia, que no se pierda recursos de un gobernante, está en la calidad del servicio a la comunidad. ¡Wow! Imagínense lo que significa. Entonces, yo soy eficaz, que estoy en el propósito, y eficiente, que no desperdicio recursos, cuando sirvo a la comunidad donde Dios me ha puesto bajo el propósito de Dios. Forma como se debe gobernar. Isaías 11, los versículos del 3 al 5. Esta es la parte hermosa. Dice el texto, verso 3. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Isaías 11, del 3 al 5. ¿Cuáles son las características de la gobernabilidad saludable según este texto? Que la persona se deleite en obedecer los mandamientos de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. El juicio justo no depende de las apariencias del que se está juzgando. Esto es un tremendo, ¿verdad? No depende de las apariencias. Tampoco depende de los rumores que se expanden. Nosotros tendemos a juzgar de acuerdo a la apariencia de la persona y de acuerdo a los rumores que se escuchan. Eso es terrible, pero Jesucristo gobernó con estos principios. La justicia resplandece cuando las personas marginadas, explotadas en el tiempo, esta justicia puede resplandecer. Y esto es vital, cuando esa justicia resplandece en los marginados. Su autoridad es conocida en toda la tierra y todos sus habitantes lo respetan. Eso es lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Por eso la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo tuvo autoridad y poder para destruir la maldad. Y nosotros, usted y yo en Jesucristo, tenemos también este especial atributo.
El honor de su cinto es la justicia del Señor Jesucristo. Y la verdad brota siempre de su interior. Así fue el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué aplicación? La capacidad de un juicio justo está en el desarrollo de un carácter a la manera de Cristo. Quiero yo, por lo tanto, desarrollar un carácter que me permita un justo juicio, tengo que ser como Jesucristo es. Tercero, el anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a analizar este texto muy hermoso. Lucas 1 del 34 al 38. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Lucas 1 del 34 al 38. ¿Cuáles son las características de este anuncio especial que el ángel Gabriel lo dijo a María? El anuncio del nacimiento de Jesús tenía que venir desde el cielo y tenía que comunicarse una persona del cielo, como fue el ángel Gabriel. El receptor del mensaje, María, una mujer virgen comprometida en matrimonio con José de la casa de David. ¿Cuál era la característica de este receptor de María? Llena de gracia, con certeza de que Dios está con ella y que goza del favor de él. Es la característica del receptor. El mensaje: tendrá un hijo de nombre Jesús, el unigénito Hijo de Dios, por acción directa del Espíritu Santo sobre María. Características del Hijo: recibirá el trono de la línea de David y su reino no tendrá fin, y el poder del Altísimo le cubrirá con su sombra. Qué maravilla el texto, ¿verdad? Para que se cumpla eficazmente Génesis 3:15, la simiente de mujer tendría que tener características singulares que estén en contra de lo racional y natural. Y para que el Hijo pueda aplastar la cabeza de la serpiente antigua, el diablo, Satanás, tiene que tener la esencia misma de la naturaleza de Dios. Y eso solo lo obtuvo el Señor Jesucristo. ¿Qué aplicación podríamos nosotros hacer? El de carácter firme toma decisiones de riesgo y enfrenta las dificultades sin temor. Eso se llama carácter. Y eso lo tuvo la bienaventurada María. Porque dijo, hágase en mí según tu palabra. Estaba comprometida con José, no estaba ya casada y se quedó embarazada. Imagínense, es una decisión de riesgo. Cuarto punto, el Magnificat de María, o Magnificat de María. Dice el texto, María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en su humilde esclava. Desde ahora, por siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlos con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes.
María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Lucas 1 del 46 al 56. Vamos a analizar este texto. ¿Qué le diría eso? Cuando María fue a visitar a Elizabeth, que siendo estéril había quedado embarazada, había concebido de su esposo Zacarías un hijo, ya estaba en el 6.º mes. Al entrar María en la casa de Elizabeth, llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó y dijo: bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. La bienaventurada Virgen María expresó un cántico que se ha llamado Magnificat por su expresión en latín, que significa Anima mea Dominum, cuya interpretación ha generado controversias a lo largo de los siglos, en donde la Iglesia Católica lo ha usado para magnificar a María, contrario a lo que en este Magnificat María magnificó a Dios. En este cántico, María expresa con profunda sinceridad lo siguiente: lo que es ella frente a Dios, reconociendo la necesidad de un Salvador. Qué lindo corazón de María, ¿verdad? La que es ella frente a la comunidad, bienaventurada, por siempre, por su naturaleza humilde. Lo que es Israel frente a Dios, la historia de la misericordia de Dios para con su pueblo. Hagamos una interpretación bíblica de cada uno de los versículos. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Todas las facultades del alma de María entraron en resonancia para alabar la grandeza del Señor, por ser su vientre el receptáculo de un niño que iba a nacer, Emmanuel, Dios con nosotros. El espíritu, con minúscula, el espíritu de María, parte integral del ser humano, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, que somos todos nosotros espíritu, alma y cuerpo. Todo ese espíritu entró en gozo extremo al reconocer a Dios como su Salvador en la boca que lo expresó María. María era consciente de su iniquidad, de su pecado, y buscó un Salvador, reconociendo con profunda humildad la esencia de su naturaleza pecadora y que requería de un Salvador. Y solo el Espíritu de María era el que tenía que reconocerlo. Ella reconoció su pecado. Por lo tanto, es falso el concepto que tenemos en nuestros tiempos de que María tenía o era sin pecado, como inmaculada concepción, como se suele decir. Versículo 48. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. La expresión dichosa es el resultado de una mujer que, reconociendo sus limitaciones, Dios haya tenido la misericordia de fijar sus ojos en ella. Por tal razón, será llamada bienaventurada por siempre. Ayer, hoy y siempre. María será la mujer bienaventurada. Versículo 49. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. ¿Qué podríamos decir de este verso? Las grandes cosas que Dios hizo sobre María es que haya concebido siendo virgen y sin intervención de varón, y que el santo que nació es llamado Hijo de Dios. Por esa razón, santo es el nombre de Dios y todo lo que hace Él es santo.
Versículo 60. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. El estilo de la vida de María tenía muy claro que para obtener la misericordia de Dios, el ser humano tiene que reverenciar, descubrirse, rendir honores y obedecer sin restricciones al Señor Dios, la fuente de misericordia. Versículo 51. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, dice el texto. Querida Iglesia de la Alianza, escuchen esto con atención. María tenía muy claro que la adivinación es similar a la rebelión y en especial que el orgullo es sinónimo de idolatría. Recuerda el texto. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos. Y esta conexión de lo que es adivinación es a la rebelión, como el orgullo es a la idolatría, está en 1 de Samuel 15:23. Y que Dios se encargará de destruir los planes de los orgullosos. Por lo tanto, María jamás aceptaría que ella, María, sea objeto de adoración. Jamás ella aceptó y hubiera podido aceptar que su nombre, que su persona sea objeto de adoración. Pero que lamentablemente los seres humanos han hecho de su nombre, de María, y de su función, un objeto repugnante de idolatría. Versículo 52. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. María conocía muy bien la historia de Israel, como la de las naciones vecinas, y como las grandes civilizaciones cayeron a lo largo de la historia, y como personas con un corazón humilde, Dios los elevó y mantuvo sus gobiernos, como lo puede mantener ahora si sus líderes se humillan delante de él. Versículo 53. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. María tenía algo especial que en su Magnífica expresó esto mostrando un principio maravilloso. María le presenta a Dios como su estilo de vida fue. María era muy rica, no por lo que tenía, sino por lo que no necesitaba. Comprendió que la riqueza no es la gran cantidad de recursos que se tienen en las manos, sino que riqueza es la cantidad de recursos que se da con las manos. Por eso los malos ricos no tienen la capacidad de dar. Versículo 54. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María sabía las profecías sobre Israel y tenía conciencia de que en el pasado siempre tuvo misericordia y que lamentablemente en el tiempo de María, Israel estaba bajo el yugo militar del Imperio Romano, pero que en su vientre, la de María, estaba quien iba a salvar espiritualmente a Israel y a todo el mundo. Y el último verso dice que María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Querida iglesia, ningún trabajo para Dios se hace sin convicciones firmes. Ningún buen trabajo para Dios se hace sin convicciones firmes. La bienaventurada Virgen María, en este tema que estamos tratando, fue llamada a cumplir un propósito santo y no para ser objeto de adoración, ni estorbar la labor de Cristo como el único mediador entre Dios y el ser humano. Querida Iglesia de la Alianza, yo les ruego que si el Señor pone en su corazón
Yo les pido que trabajemos en casa semana tras semana, porque de lo revisado de estos textos bíblicos, creo que es nuestro deber procesar, identificar de los textos bíblicos analizados el carácter, el conocimiento, la práctica y el servicio. Y que estos conceptos del carácter, conocimiento, práctica y servicio que fueron expuestos, apliquemos a nuestra vida personal, construyendo una agenda personal en el servicio, en el lugar donde a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto, en nuestro entorno comunitario. Y poder realizar una evaluación personal de lo que realmente estamos viviendo. Yo le propongo para que el conocimiento bíblico podamos tener esta gran verdad. Antes yo no era, hoy ya soy. Antes no sabía, hoy ya sé. Antes no sabía hacer, hoy ya sé hacer. Antes no servía, hoy ya sé servir. Y poder evaluarnos todo esto. Entremos en un momento de oración, porque esto va a ser importante, querida iglesia. Trabajemos en esta semana con estos principios. No nos olvidemos. El conocimiento de Dios forma el carácter. La enseñanza de Dios nos ayuda a conocer. La enseñanza que el Señor nos da nos permite desarrollar habilidades y destrezas. El conocimiento de Dios nos permite poner esas habilidades y destrezas en forma práctica y servir a la comunidad donde cada uno está. Y la capacidad de poder evaluarnos. Señor, usa tu palabra para que cada día de la semana, de cada miembro de la iglesia, de la Alianza Cristiana y Misionera, podamos poner en práctica el conocimiento recibido. Y oramos también por la situación en que se ha presentado en la salud del país con este nuevo variante del COVID-19 llamado Omicron y todos los posibles riesgos de un nuevo contagio. Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que esto ocurra. Nos ponemos, Señor, como muro de contención para evitar que este juicio tuyo se derrame sobre esta nación. Oramos por nuestros hermanos de Afganistán, para que ellos tengan la oportunidad de conocer el Evangelio en sus comunidades y la iglesia de Cristo siga creciendo allá, incluso en los rangos del Talibán. Oramos para que los niños de escasos recursos económicos, para que a pesar de las limitaciones puedan continuar sus estudios. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de misericordia y de amor sobre esta querida nación respecto a los niños. Oramos por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y todo el equipo de funcionarios de este gobierno. Oramos para que las medidas de seguridad que se están ejecutando en las cárceles de nuestro país y todo el personal que labora en esos lugares realmente siga un proceso correcto. Padre Celestial, oramos para que lo que tú nos has permitido hoy entender, lo podamos aplicar. Ayúdanos, oh Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, oh Señor, Espíritu Santo. Ayúdanos para que lo que vamos a aprender con H, como lo hemos estado diciendo, nos permita discernir, capturar y liberar bendición en cada lugar donde cada uno de los miembros de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera los tiene.
Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén.